Buenas tardes, chicos. Em, Hagamos un repaso de lo que hasta ahora hemos visto, ¿sí? Que son distintos tipos de funciones. ¿Se acuerdan que teníamos algebraicas y trascendentes, ¿sí? Las algebraicas que vimos fueron las polinómicas, que era la afín, la cuadrática y la cúbica. ¿Cómo me doy cuenta cómo son según la gráfica? De primer grado afín, segundo grado cuadrática, tercer grado cúbica. Y cada una tenía su representación gráfica. La afín siempre era una recta, podía crecer, podía decrecer, podría estar constante, pero siempre era una recta. Teníamos una parábola que podía ir las ramas hacia arriba, las ramas hacia abajo, pero siempre esta forma de U. La cúbica, ¿sí? Tenía esta forma, eh, podía extenderse hacia arriba, hacia abajo, como sea, pero siempre con esta forma. Las exponenciales, sabíamos que la x estaba en el exponente y tenía esta forma de crecimiento, ¿sí? Cada vez más amplio. Y la logarítmica, que estaba afectado por un logaritmo. ¿Qué pasaba en estas dos últimas? Existían las asíntotas. Empezamos a conocer apropiar un concepto que era el de asíntotas, que era una recta. En el caso de las exponenciales, la recta iba a ser horizontal, y en el caso de las logarítmicas, la asíntota iba a ser vertical, ¿sí? Ahí lo vemos. Y yo, quiero saber de antemano cuál es la asíntota, me lo decía también un poco la gráfica, la fórmula, perdón. En la primera parte tenemos que la asíntota, ¿sí? En la exponencial es el número como que va a estar sumando o restando al final. En este caso va a ser la asíntota en i igual 1, ¿sí? Más o menos se quiso hacer aproximadamente. Y en este caso, siempre que había paréntesis, era el número que estaba acá. Si esto no tenía paréntesis, iba a ser 0 la asíntota. Pero acá, como esto me tiene que dar 0 a mí para que sea mi asíntota, iba a ser el opuesto. Si acá era más 1, la asíntota vertical iba a ser en x menos 1, ¿sí? Si yo hubiese tenido, por ejemplo, eh, ¿sí? La asíntota es en 3, ¿sí? Y así habíamos, y después a todas las graficábamos con tabla de valores. Bueno, ahora que nosotros ya sabemos los gráficos, lo que vamos a hacer es analizarlos, ¿sí? Yo ahora quiero que analicemos los gráficos. ¿Cuáles van a ser mis análisis? Yo le quiero, una vez que yo tengo la gráfica, ¿sí? Que puede ser cualquiera, yo quiero calcular cuál es el dominio, la imagen, el intervalo de crecimiento, el de decrecimiento, positividad y negatividad de cada gráfico. El dominio, el concepto me dice que es el conjunto de valores que puede tomar la variable x. Bueno, traducido, ¿qué es? Como me habla de variable x, yo tengo que ver el eje x, el horizontal. Los valores que pueden tomar la gráfica, por ejemplo. Acá la gráfica sabemos que continúa y acá continúa. Entonces, si yo veo en el eje X, el menos 5 va a tener un valor en la gráfica, el menos 6 también, el menos 7 también, y así todos los valores hasta el infinito, ¿sí? Entonces, los valores que pueden tomar vienen del menos infinito, ahora veamos hacia el otro lado. Y acá el 6 tiene, el 7 también, en todos va a tener. Entonces, el dominio es de infinito negativo hasta infinito positivo. ¿Qué pasa con la imagen? El concepto de imagen es que está formado por los valores del codominio, es decir, los que toman en el eje Y. Hacemos lo mismo, pero con el eje Y. Ahora, el menos 6 tiene un valor, el menos 7 va a tener, el menos 8, ¿sí? Y van a tener todos los valores, entonces también viene del menos infinito veamos hacia arriba. Y el 6 tiene un valor, el 7 también, el 8, y así hasta el infinito. Entonces, en este caso, el dominio y la imagen coinciden. No siempre va a pasar eso, ¿sí? Ahora, intervalo de crecimiento. Yo veo a mi gráfica y quiero saber cuándo está creciendo, cuándo va hacia arriba. Por ejemplo, si yo veo acá va creciendo, ¿sí? Crece, hasta acá. Después acá
va cayendo, entonces acá correspondería el de decrecimiento. Veamos qué pasa acá. Acá ahora crece, crece, crece hasta el final. ¿Sí? Entonces, lo de amarillo va creciendo. ¿Cómo hago yo para saber esto? Como para escribir esto, ¿sí? Yo digo, siempre mirando al eje X, ¿eh? Sí, en este caso miramos al eje X. Todos los demás miramos al eje X. En el eje X, ¿cuándo empieza a crecer y viene creciendo del infinito? ¿Sí? Entonces viene creciendo del menos infinito y deja de crecer acá. ¿Sí? Es decir, en menos 2. Pero ¿qué pasa? Ahora hay otra rama que también crece. Entonces ponemos la U, que es de unión, como más, ¿viste? ¿Más quién? Bueno, empieza a crecer de acá hacia el infinito. Bueno, ¿y el acá cuándo es? Y ahí es en x igual a 3. Entonces empieza a crecer de 3 al infinito. ¿Sí? Ahora el de decrecimiento sería lo que me quedó sin pintar. Bueno, empieza acá y termina acá. Hay una sola rama, no hay dos como teníamos en el crecimiento. Bueno, hagámoslo con una. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Empieza en menos 2 y termina en 3. Entonces, empieza en menos 2 y termina en 3. ¿Sí? Ahora, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Sí? El de positivo son los valores del dominio, por eso miramos el X, que son positivos. Me fijo. Tapo la parte negativa, tapo la parte de abajo. ¿Qué es positivo acá? Y esta pancita y esta rama. Esa pancita empieza en ¿cuánto? En menos 4 y termina en 0. ¿Sí? Lo logramos ver qué es lo positivo. Yo lo borro a esto entonces. Lo positivo arranca de menos 4 hasta 0, pero teníamos otra rama que empieza acá, de 5 a infinito. O sea, unión porque son 2. Ahora negatividad lo que vamos a tapar es lo positivo, ¿sí? Que también tenemos esta rama y esta pancita, ¿sí? Esta rama viene del menos infinito hasta el 4, ¿sí? Si tapamos lo que está hacia arriba. Y ahora también hay que poner unión porque tenemos esta pancita también que está por debajo, que arranca en 0 y termina en 5. ¿Sí? Y ahí ya hice mi análisis. Vamos a hacer rapidito otro, ¿sí? Dominio. Los valores que toman en el eje X. Entonces empiezo a ver, en el menos 5 va a tener un valor, en el menos 6 va a tener un valor, en el menos 7 y así todos van a tener valor. Viene del menos infinito. Y termina, a ver, acá en el 1 tiene un valor, en el 2 y así como estas ramas continúan, también va a ser hasta el infinito. La imagen era los valores que van a tener del eje Y, ¿sí? De nuestro codominio. Miremos acá. El menos 1 tiene un valor, el menos 2 tiene un valor, el menos 3 tiene un valor, el menos 4 tiene un valor, pero ¿qué pasa? El menos 5 acá ya no hay un valor en la gráfica, el menos 6 tampoco tiene un valor en la gráfica y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde va a arrancar mi imagen? De acá hacia arriba, ¿sí? Y acá hasta el final. Arrancamos del menos 4 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? No siempre es del menos infinito al infinito. Ojo ahí. Vamos a ver cuándo crece. A ver, resaltemos cuándo crece. ¿Acá? No, acá va cayendo, no va creciendo. Empieza a subir acá. Bueno, veamos. ¿Cuándo empieza a subir en x igual a menos 2? Entonces, de menos 2 a ¿hasta cuándo sube? Y sube hasta eternamente, ¿sí? Entonces, hasta el infinito. Ahora vamos a ver cuándo decrece. Viene cayendo esto, viene cayendo, 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 hasta acá que empieza a crecer. Entonces tenemos que viene decreciendo del menos infinito y para en el menos 2, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora positivo y negativo. Positivo, lo que está por encima, son esas dos ramitas, ¿sí? Positivas viene del infinito y para en el menos 4. Lo ponemos, viene de infinito y para en el menos 4. Unión, ¿sí? Porque tenemos esta otra rama que arranca acá y sigue hasta el infinito, ¿sí? Si yo tapo lo positivo que está hacia arriba, son esas dos ramas. Entonces, de 0 a infinito. Negativo, tapo.
son esas dos pancitas, esas dos no, esta pancita nomás, ¿sí? No hay nada más negativo, que arranca en el -4 y termina en el 0. -4 y termina en el 0. Y de esta manera realizamos el análisis de las funciones.